Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo análisis de The Jojolands. Como podréis ver, ya no muestro mi cámara al hablar. Esto se debe a que se vienen cambios importantes en mi vida y ya no puedo utilizar la habitación que tenía. Pero no os preocupéis, me volveréis a ver para los streams de Tier List o sobre The Jojolands. Sin más dilación, comenzamos con la review del capítulo 20, el último del tomo 5. Recordemos que el último capítulo terminó con Bob y Jean encerrando a Yodio Joestar en los baños del hospital. Como si no fuera suficiente, descubrimos que Yodio ha sido infectado por Bugs Groove. La situación es desesperante. Bob y Jean va verificando cada uno de los aseos y decide vaciar el cargador en uno de ellos, pensando que Yodio está ahí. Pues no, el aseo estaba vacío, así que sigue disparando a cada aseo para intentar alcanzar a Yodio. Aunque las balas van a ras del suelo, Yodio decide activar su stand para protegerse. Es ahí donde Bobby se da cuenta de dónde está Yodio. Una vez localizado, Bobby Jean vuelve a vaciar su cargador, pero apuntando más arriba. A pesar del estado de Yodio, su stand November Rain logra aguantar y protege a Yodio de todas las balas, que van rebotando una tras otra. Bobby Jean abre la puerta y ve a Yodio tendido en el suelo, casi derrotado, pero protegido por la lluvia de su stand. El asesino a sueldo de Howler le ordena a Yodio que saque la mano izquierda del bolsillo, al suponer que Yodio tiene la roca volcánica con él. Pero es aquí donde Bobby Jean firma su sentencia de muerte. Al acercarse tras ver a Yodio derrotado, November Rain puede alcanzar al asesino a sueldo. Mientras Bobby Jean negocia con Yodio, una gota de lluvia atraviesa su cabeza de arriba abajo, saliendo por la garganta. En ese mismo instante, Lulu llega a los baños y ve a su compañero tendido en el suelo, vaciándose de su sangre. Lulu está tan dolida, en shock y desesperada que retira su Bugs Groove de todas sus víctimas, lo que hace que Yodio y Usagi vuelvan a la normalidad. Afortunadamente para él, Usagi se despierta con Dragona dentro del IRM, lo que le hace pensar que una relación va a florecer entre ellos. Antes de irse de los baños, Yodio, sin ninguna compasión, le avisa a Lulu de que, una vez que acabe de llorar, seguirá con ellos del hospital sin rechistar y sin quejarse. El único del que no sabemos aún nada es Paco, pues nos trasladamos a la UCI, donde vemos a Paco siendo atendido por los médicos por unas heridas leves. Su stand, de Hustle, le ha salvado la vida. Finalmente, todo el equipo se reúne sano y salvo. Esta reunión les permite analizar todo lo que ha pasado. Howler sabe quiénes son, que tienen la roca volcánica. Pero la banda de Yodio también sabe que Howler va a por ellos, y eso es información muy valiosa. Hablando de cosas valiosas, el grupo de Yodio se da cuenta de que hay una carpeta de documentos junto a las pertenencias de Paco. En ella podemos ver varios documentos y un documento de identidad. Resulta que esa carpeta pertenece al empleado de Dolphin Bank herido por Bobby Jean y que está ingresado justo al lado de Paco. Rápidamente, Yodio se da cuenta de que este empleado es el que se encarga de cobrar la deuda por parte de Howler. En ese mismo momento vemos a Sophie, la empleada del registro, salir casi saltando de alegría del hospital, al ya no estar infectada por el stand de Lulu. Antes de irse, el congresista y padre de Sophie no se olvida del terrorismo químico perpetrado por la empresa Howler. El congresista se jura ir a por ellos. Con todo lo que está pasando, Yodio y los demás se dan cuenta de que grandes cantidades de riqueza están fluyendo hacia ellos. Yodio nos explica que la ladera norte de Huaralai fue designada como colateral al banco para pedir dinero prestado. Esto significa que Howler ha tomado una hipoteca sobre la tierra de Huaralai. Si los políticos se dan cuenta de esto, congelarían los activos de Howler. Es por ello que el banco quiere cobrar la deuda antes de que se desmorone todo. Yodio, confiado por tener la roca volcánica con ellos, decide que serán ellos quienes cobren la deuda de Howler. Pero hay un problema. Ellos no son el banco, por lo tanto necesitan a alguien del banco. La idea sería llevarse del hospital al señor que está ingresado. Pero, ¿está al menos vivo? Y hasta aquí el capítulo 20 de The Jojolands. Al ser un final de tomo, era de esperar que se cerrara el combate entre los asesinos a sueldo de Howler y la banda de Yodio. Sinceramente, no me esperaba que Bobby Jean terminara así, pero alguien tenía que caer. Lo que me ha sorprendido un poco es la facilidad con la que Lulu retira su stand. Siendo literalmente una psicópata,
Habría sido normal que Lulu hubiera decidido eliminar a todos tras haber visto a su padre morir delante de ella. Ahora la pregunta es, ¿Lulu realmente va a colaborar con el grupo? Porque con lo loca que está, yo no me fiaría mucho de ella. Por otro lado, Jodie y los demás van a intentar salir de ahí con el empleado del banco, pero no sabe ni siquiera si está vivo, sobre todo después de haber sido atravesado por una bala en la cabeza. En todo caso, la historia ya era interesante, pero ahora que todos los actores se conocen y saben lo que los otros quieren, la historia puede volverse aún más interesante si Araki logra mantener la calidad de la intriga. En cuanto a mí, nos veremos muy pronto para un directo que organizaré para hablar sobre el tomo 5 con otros youtubers. Y, próximamente, un especial para el JoJo Day. ¡Hasta la próxima, JoJo fans!